Estas publicaciones, la USAID cumple un rol que va más allá de la cooperación. El mandatario ecuatoriano sostiene que existe un papel injerencista de la USAID apoyado en supuestas ONGs. Parece muy grave que haya una infiltración política, porque esa es la realidad, una infiltración política en nuestras instituciones públicas y en algunos casos también en instituciones privadas que camuflan la participación directa de este organismo de cooperación norteamericana. Según este especialista de asuntos internacionales, en el año 2009, el administrador de USAID pasó a formar parte del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Esto en el marco de la estrategia denominada el poder inteligente. Todo ello con una sola intención: para ejercer políticas aparentemente de apoyo a la sociedad, llamada sociedad civil, de apoyo a determinadas ONGs o a determinados grupos, con la finalidad de cumplir una visión norteamericana respecto del control de los regímenes y el control de Latinoamérica. Actualmente el gobierno analiza la posible expulsión de la USAID del Ecuador. Sostiene que esta organización ha entregado $4.3 millones a grupos opositores con el fin de generar desestabilización. Pero las reacciones contra la USAID han tenido un alcance regional. La Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos, ALBA, propone la expulsión del organismo de cada uno de sus países miembros por considerar que su presencia constituye un factor perturbador que atenta contra la soberanía y estabilidad política. Esto manifestado a través de un comunicado. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Eso ocurría en el año 2013, la denuncia de diferentes sectores en el Ecuador por el rol de la USAID. Después se concretaría, exactamente un año después, esa expulsión. Vamos a ver la opinión del presidente Correa al respecto. Se ha negado a firmar nuevos convenios con el gobierno porque venían con su plata a hacer lo que le da la gana. ¿Y cuánta plata? 30 millones de dólares. Hagamos una cosa, yo les pago 30 millones y que no nos molesten más y que les vaya bonito, y no regreso. Clarito ahí el presidente Correa. Por esa platita, váyanse. Muy bien. Unita más. ¿Cómo cerró las oficinas finalmente? No es que cerró porque no les resultaba rentable estar en Ecuador, sino que los pusieron de patitas en la calle, la USAID en ese país. Dale. Después de 53 años de labores en Ecuador, la Agencia para el Desarrollo Internacional concluyó su trabajo en el país. De acuerdo a un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, durante este tiempo, USAID invirtió más de $800 millones en el bienestar de los ecuatorianos a través de mayores oportunidades económicas, conservación de la biodiversidad, lucha contra el cambio climático, construcción de obras de infraestructura. Ahí está la USAID en Ecuador, finalmente expulsada. Recordemos también que en esto de marcar antecedentes de por qué a la inteligencia estadounidense le resulta tan molesto el presidente Rafael Correa, en febrero del año 2009, el presidente ecuatoriano expulsó a Max Sullivan, a quien acusó de ser el director de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Como tapadera, este funcionario fungía como primer secretario de la Embajada de Estados Unidos. Parte de los antecedentes, por supuesto que todo esto, estos sectores ultraconservadores y desestabilizadores de Washington te lo van a cobrar en cuanto puedan. Tal vez nos olvidamos, porque en la vorágine de noticias y de informaciones se nos pasa, pero cuando nos damos cuenta, en 2009 expulsó a tal, en 2010 hizo esto, en 2011 hizo lo otro, obviamente que a los gringolandis esto no se le pasa de largo. Y son estos funcionarios además que van rotando. Este tipo de funcionarios rotan, estuvieron en Brasil, estuvieron en Bolivia, estuvieron en Nicaragua, en Venezuela. Son funcionarios de la CIA que tienen su tapadera como embajadores, encargados de negocios, etcétera. Fíjate que aquí en Bolivia excitaron un proceso desestabilizador en 2006, 2007, 2008 con todo el tema de la media luna. En Venezuela vienen haciendo lo mismo desde hace varios años en distintas etapas. En Ucrania hicieron lo mismo muchísimos años y finalmente lograron derrocar al gobierno de Víctor Yanukovych, que les molestaba.
con esta estrategia de los golpes blandos, y en varios otros países utilizaron la misma estrategia. Después vamos a profundizar un poco sobre ese tema. Ahora vamos a comparar un poco la situación de Venezuela con la de Ecuador, esa desestabilización. Primer material en pantalla. Luego de casi un año de haber perdido a su esposo, el capitán de la Guardia Nacional Ramsor Bracho, Yendri Velázquez, todavía dirige sus palabras a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, principal acusado de generar la violencia política. Yo voy a llevar flores a un cementerio, a limpiar una lápida. El de ella está ahí. Ella entra a ver a su esposo. Ella celebró el cumpleaños de su hija con su esposo en la cárcel. Es que para ella la guarimba, esa incitación a la violencia política que desangró Venezuela, no debe propagarse. Que se vean en nuestro espejo, que no se dejen llevar por el odio, que vean como en Venezuela sufrimos este odio desmedido de parte de un grupo, de un sector político de Venezuela violento. Ella es parte del comité de víctimas de la guarimba y del golpe continuado, quienes participaron en un masivo foro donde se debatió además las circunstancias en que esta violencia se puede reproducir en Ecuador por parte de grupos reaccionarios, pudientes, identificados con la derecha, que buscan desestabilizar. Yo no quiero ver a otra familia con este dolor por lo que yo estoy pasando. Yo no quiero ni en mi país ni en otra parte del mundo. El vocero de este comité es Óscar Carrero, quien perdió su mano luego de recibir un ataque por conducir un vehículo oficial que transportaba medicinas. Un explosivo casero por poco acaba con su vida. La papita es un artefacto explosivo hecho con S4, con clavos, metras partidas y aluminio, donde yo metí la mano por mi carita y automáticamente perdí mi mano derecha. Como parte de sus cuestionamientos y del debate generado, surgió la preocupación por la victimización que los medios hacen en favor de los violentos y la estigmatización en contra de los agentes del Estado y seguidores del gobierno. Y no permitan que el día de mañana esto pase en su país y que su hogar sea el que pueda estar enlutado de por vida. Como parte de su agenda se reunieron además con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y con el canciller Ricardo Patiño. La violencia política generada por las denominadas guarimbas y los consiguientes enfrentamientos callejeros provocaron el año pasado 43 víctimas mortales y más de 800 heridos. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Fíjese, el gobierno ecuatoriano obviamente toma nota, percibe que quieren incitar estos sectores de la derecha el mismo proceso de desestabilizador en Venezuela, al que le llaman guarimbas, y por el que murió un montón de gente, no solo opositores al gobierno de Chávez, como lo presentan los grandes medios, sino que muchísimos seguidores o fuerzas de seguridad leales al gobierno bolivariano, cosa que es ocultada también. Entonces los llevan a Ecuador y le dicen, ojalá que no pase lo mismo aquí, etcétera, cuenta sus experiencias. Hubo 43 víctimas de las guarimbas, de las cuales el 80% son militantes de base chavistas o integrantes de las fuerzas de seguridad. Para que quede claro, porque la presentación de los medios de la derecha y de la oposición es que esas 43 víctimas cayeron por las balas o por la violencia del gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Guarimbas incitadas por los mismos, fíjate que tienen el mismo perfil. María Corina Machado de Venezuela, exdiputada, muy ligada a la ultraderecha de Estados Unidos, Leopoldo López, en el mismo perfil violento y ultraderechista, incitando esas movilizaciones callejeras, que son los mismos personajes que veíamos en Ecuador, Andrés Páez y el otro dirigente, que también es legislador, incitando a las movilizaciones violentas, como lo vimos a el actual senador Arturo Murillo, en materiales de archivo que repasamos hace algunos meses, incitando a la violencia en Cochabamba a inicios, en el famoso enero del año 2007. Mucho cuidado con estas cosas. Pasamos ahora, justamente a raíz de esto, a ver cómo jóvenes venezolanos se suben a un autobús en Quito e incitan a las movilizaciones violentas en contra del gobierno de Rafael Correa. Violentas o no, pero en definitiva lo que está de fondo siempre es la violencia. Buenas noches, señoras y señores. Soy venezolano
y vine a este país huyendo de una dictadura. Los invito, señores, a salir a la calle, a luchar por un país hermoso que tienen. No se queden encerrados en su casa, señores. El país que tienen hermoso, productivo y va a crecer. No se queden encerrados en sus casas porque pronto ustedes se van a convertir en un país igual que el nuestro. Los invito a defender lo que tienen, señores, porque sé lo difícil que es entrar al supermercado y no conseguir comida. Sé lo que es tener una mamá enferma y no tener cómo comprar medicina porque no se consiguen. Luchen por el país que tienen, señores. Yo no estoy pidiendo dinero ni nada. Los estoy invitando a luchar, señores. Tienen un país hermoso. Dios los bendiga, señores. Luchen por este país. Luchen por este país. Luchen, señores. Si no quieren hacer cola de 5 horas, de 10 horas para comprar un pollo y que te sellen aquí porque ya compraste y no puedes comprar más, no se vuelvan a Venezuela. Salgan a la calle, protéjanse. Salgan a la calle. Luchen por su país. Salgan. Si no quieren estar en un país donde no se consigue ibuprofeno, acetaminofén, cero vitamina C, no hay medicina para los cardíacos, no hay nada, no hay leche para los niños, no hay nada, no se consigue nada. ¿Qué es lo que surge después de la escasez? La delincuencia, la gente empieza a robar, te matan por un par de zapatos, te matan por un celular, vas saliendo a la calle del supermercado con una bolsa y te matan por robártela. Esta es Venezuela, y esta fue la Venezuela que creó una mal llamada revolución bolivariana de un difunto llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Eso fue lo que nos dejaron. Así que salgan a la calle y defiéndanse. Y esa conspiración, esa incitación también es provocada por algunos medios de comunicación en Ecuador para generar hechos de violencia. Vemos cómo están conectados en este informe, en esta nota de Enlace Ciudadano. Partiendo de la mentira de un pasquín que circuló por redes sociales y que aseguraba que el Ministerio de Educación cerraba la sección nocturna del Colegio Mejía, lo que fue desmentido completamente por el ministro en días pasados, algunos estudiantes y otras personas ajenas a la institución educativa se tomaron las calles aledañas al Mejía. Estaban encapuchados y muy violentos. La violencia fue extrema, pero los manifestantes hicieron retroceder a los uniformados mientras otros se apoderaron de una moto policial. Este es el momento. Aquí el vehículo queda en manos de los violentos manifestantes. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea de prenderle fuego y así fue como procedieron. La moto se incendiaba y los manifestantes celebraban como si se tratase de un triunfo. La moto policial destruida era su trofeo de guerra. En medio de esta violencia extrema, la policía, con la ayuda de refuerzos, pudo controlar el lugar y recuperar lo que quedó de la moto. 8 estudiantes están siendo juzgados por flagrancia, porque aparte de los destrozos a bienes públicos, 2 personas producto de la violencia resultaron heridas, un policía y un adulto mayor de 80 años. Y todo esto por una mentira posicionada en las redes sociales y replicada en algunos medios de comunicación, que como Diario La Hora seguía escribiendo que el Mejía cerrará su sección nocturna, pese al desmentido oficial del ministerio. O sea, Diario La Hora le da completa credibilidad a un pasquín y no a la versión oficial. Por cierto, esto es solo un pretexto dentro de la gran estrategia del golpe blando: calentar la calle, generar violencia y victimizarse. Mucho ojo con lo que está sucediendo en Ecuador. Vemos guarimberos ecuatorianos, las manifestaciones, los golpes contra la policía, dirigentes políticos de ultraderecha muy cercanos a esas movilizaciones, estos incidentes violentos en la calle, guarimberos venezolanos excitando a la población quiteña en el Ecuador. ¿Cómo se organizan? Eso evidentemente implica un nivel de organización que por lo menos es bastante considerable. Así que hay que prestarle mucha atención. Y después, a través de redes sociales y con material audiovisual de una producción bastante elaborada, también vamos a ver y a confirmar una incitación a la rebelión policial, a que la policía desconozca el gobierno de Rafael Correa, en un país con un antecedente de 4 años atrás, donde hubo un golpe orquestado por la policía en contra de Rafael Correa. Y esto aparece hoy día en la actualidad.
Muy fuerte este material que acabamos de compartir. No hace falta hacer aclaraciones adicionales, me parece. Vamos a un corte y regresamos en 2 minutos nada más y vamos a seguir contándote cómo se lleva adelante esta conspiración en contra de la Revolución Ciudadana y la patita de siempre desde Washington, Estados Unidos. El Banco Central de Bolivia pone en circulación el billete de 50 bolivianos de la serie J. En esta nueva serie, el hilo de seguridad que sobresale del papel, a diferencia de otras series, es más ancho, cambia de color de magenta a verde, lleva impresa la sigla BCB y el corte del billete. La serie J de billetes de boliviano mantiene todas las medidas de seguridad de series anteriores. La marca de agua, que incluye la imagen pixelada, el personaje histórico y el corte del billete. La banda iridiscente dorada, lleva impreso el valor del billete y la sigla BCB. Motivo coincidente, figuras geométricas impresas a ambos lados del billete. Inclinándolo se observa la imagen latente con la sigla BCB y tiene impresiones en alto relieve. Recuerde que todos los billetes de series anteriores están vigentes. Banco Central de Bolivia. Antes, los bancos jugaban con sus propias reglas. Con la Ley de Servicios Financieros, el Gobierno Nacional entró para rayar la cancha y democratizar el acceso al crédito. Para obtener el crédito de vivienda de interés social, no necesitas cuota inicial y tiene tasas de interés máximas fijadas por el gobierno para que las familias tengan casa propia. Ahora mi familia puede acceder a un crédito para tener una casa propia. Tu familia también puede. Un país más fuerte. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Nuestra producción no podemos trasladar fácilmente, digamos, a las áreas urbanas. Se ha demostrado que hay suficientes alimentos en el mundo como para alimentar a la totalidad de la población, ¿no? Para no siempre esperar a que el productor nos traiga el producto al área urbana. La insultante opulencia en América Latina, junto a una intolerable pobreza, son balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Rafael Correa. Todos los solos, juntos debemos caminar, pensamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca debíamos parar hijo de calle. Bueno, nos queda muchísimo material que además es bastante complejo para explicar y desandar. Necesitamos charlar bastante contigo del otro lado. Y tenemos muy poco tiempo. Vamos a ver cómo resolvemos y si guardamos algo para una emisión posterior. Pero vamos a empezar, habíamos comentado en La Pata en Washington, con un foro que se organiza en la defensa de la democracia ecuatoriana. Se organiza en Washington con estos mismos personajes que te contábamos de la ultraderecha estadounidense. Vamos a ver allí a Ileana Ros-Lehtinen, congresista de la Florida, cubano-estadounidense, a Otto Reich, un funcionario ultra ligado a los servicios de inteligencia estadounidense y con operaciones en contra de la izquierda en América Latina y desde la guerra de Vietnam, que está operando Otto Reich junto a la CIA en Estados Unidos. Un halcón realmente de los Estados Unidos que va a aparecer en este foro en defensa de la democracia en Ecuador. Y siempre aparece esta fachada de las ONGs, los medios de comunicación libres, etcétera. Vamos a ver cómo se presentaba este foro. Bien, presentación del foro, ya ve la Fundación por la Democracia y la Libertad, etcétera, etcétera. Poneme, por favor, me voy a saltear, señor director, poneme un toque la 20 para que veamos en qué tono comienza esta reunión. Este es el primer foro que presentamos concretamente sobre un país que es el Ecuador.
Cuando hablamos de las instituciones, estamos hablando de instituciones que están reflejadas como esenciales a la democracia en la Carta Interamericana Democrática, y es obvio que ya en algunos países esas instituciones ya no están vigentes. Me estoy refiriendo a Ecuador, a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y hay otros como el de Argentina, donde están bajo un ataque muy serio, pero todavía se está dando la batalla, tanto en el orden de los medios de expresión como de la justicia. Hoy vamos a tener nosotros un análisis de un país concreto y específico, que es Ecuador, por boca de gente que no solamente son testigos de lo que ocurre en Ecuador, sino muchos de ellos son realmente actores de lo que está ocurriendo. Vamos a poder ver desde el punto de vista de la vigencia de las instituciones, cómo la democracia ya está anulada en Ecuador. La democracia está anulada. Esto ocurre en el Congreso de Estados Unidos, no ocurre en un bar de, no sé, de Miami lleno de ultraderechistas. Ocurre en el Congreso de Estados Unidos. A continuación, la presencia de Otto Reich. Ya le mencionamos sus antecedentes en este encuentro. Lo que está haciendo Venezuela para que no se aprueben. No son sanciones contra la nación de Venezuela, son sanciones contra individuos que están violando los derechos humanos de los venezolanos. Y es interesante ver todo el esfuerzo que está haciendo no solo Venezuela, pero otros países de la región que están enviando diplomáticos a Washington para tratar de convencer al gobierno de Estados Unidos que no imponga esas sanciones. Hay que preguntarse por qué. Exacto. Por supuesto que en el encuentro que se habla sobre Ecuador sirve, ya lo vemos en el testimonio anterior, para condenar también a las dictaduras de Venezuela, de Bolivia, a la de Nicaragua, a la casi dictadura de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Obviamente en consonancia con esta línea ultraderechista que tiene su sede en Washington, pero también está tan bien representada por gran parte de nuestras oligarquías. Veíamos también a Ileana Ros-Lehtinen, la congresista que les habíamos comentado, y que ustedes si siguen nuestro programa ya también la conocen. Pero vamos a ver un poquito más de la amiga Ileana para presentarla. Así que yo quiero felicitar a la congresista Ros-Lehtinen por haber tenido esa iniciativa. Muchísimas gracias, mi amigo Otto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer y un honor estar aquí, aunque un poquito tarde, perdón. Es que teníamos y todavía tenemos una audiencia congresional sobre Irán y los peligros de tener Irán con armas nucleares. But thank you for inviting me to this. Buenísimo. Claro que también, además de faltaba Irán, faltaba Irán y estaban en la sala de al lado hablando de Irán. La pregunta es, ¿por qué sucede esto en Washington? ¿Por qué tiene que decidir esta gente en Washington sobre nuestros procesos o sobre el gobierno iraní? Es una pregunta obvia. Esto no es ser de izquierda, de derecha ni de nada, es tener un mínimo sentido y respeto por la soberanía nacional. Ahora vamos a ver la presencia de el ecuatoriano Andrés Páez, congresista ecuatoriano de derecha, al que no nos va a dar el tiempo para mostrarlo, pero lo tenemos este año en la Cumbre de las Américas en Panamá, lo tenemos con el grupo de parlamentarios por la democracia en América que presidía Adrián Oliva, lo tenemos junto a Adrián Oliva en una reunión en octubre del año pasado en Praga, también con todo la runfla y la mafia de la ultraderecha, hablando mal en contra de los procesos de cambio y de cualquier gobierno que esté en contra de la geopolítica estadounidense. Pero bueno, vamos paso por paso. Andrés Páez, los veíamos al inicio del programa de hoy excitando a las movilizaciones y después, cuando parecía que la policía respondía, salía corriendo. Sí, encabezando e incitando a manifestaciones violentas apenas una semana atrás, menos de una semana atrás, 6 días, 5. Ahora con estos compañeritos estadounidenses de la ultraderecha en Washington. Andrés Páez. Andrés. Muchas gracias, Guillermo, y a usted
ustedes por su asistencia. Es un privilegio para mí poder compartir el estrado con las personalidades que... Esa es la presentación nomás, no importa lo que decía, sino verlo ahí con esos personajes. Lo vimos en la manifestación excitando la violencia, lo vemos en Estados Unidos con toda la ultraderecha más rancia de ese país, y lo vamos a ver ahora, y nosotros nos vamos a despedir, cumpliendo una función de denunciante permanente de casos de corrupción, porque otra cosa que no nos dio tiempo de analizar es cómo una de las líneas estratégicas de cara hacia la desestabilización de nuestros gobiernos es impulsar las matrices de opinión tendientes a relacionar a nuestros gobiernos con la corrupción. Que eso no quiere decir que no exista la corrupción en nuestros gobiernos, ni mucho menos, pero sí hay una línea estratégica para excitar todo esto, y si hay que utilizar mentiras no importa. Lo vimos este año con la denuncia de la revista Bella, que obedece a los mismos intereses, ligando al hijo de la presidenta argentina con unas cuentas fantasmas que nunca existieron. Y ahora vamos a ver a este personaje que tiene unas relaciones íntimas con toda la ultraderecha estadounidense, haciendo una denuncia similar en un medio de oposición ecuatoriano con una base argumental absolutamente nula y ridícula. Nosotros nos vamos y los dejamos con ese material, que nos aguante por favor un par de minutos. Doctor. Comandante. A ver si seguimos la próxima. La próxima seguimos. Dale, un abrazo grande. Esperemos que hayas disfrutado de este pequeño especial de Ojo con los Medios. Hasta la próxima. Mañana y pasado estamos fuera del aire por la visita del Papa, así que no te extrañes si no nos ves acá en la pantalla de la Vía Yala. El viernes el reencuentro con todos ustedes. Otra vez el denunciólogo Andrés Páez, el mismo que, contra su propio país, defiende la posición de Chevron, el mismo que es tomado como fuente por la familia de los prófugos hermanos Isaías para desprestigiar la revolución ciudadana, el mismo que según los Wikileaks es informante de la embajada americana, el mismo que se relaciona con ciertos políticos que, según investigaciones federales, han recibido donaciones de los banqueros prófugos, el mismo que lleva espías a los enlaces ciudadanos. Nosotros hemos infiltrado gente en la Sabatina. Con la misma actitud mentirosa se presenta otra vez para hacer lo mismo, mentir. Ahora se inventa lugares geográficos, fechas, informaciones, y monta un pasquín con el único objetivo de hacer daño. Veamos lo que ocurrió en Ecuavisa. Alfredo Pinargote con Andrés Páez. ¿Por qué le presenta esta denuncia al presidente de la República? No es precisamente una denuncia, es una carta que yo le dijo al presidente de la República. Si no es una denuncia, ¿por qué tanto show? En estos documentos se hablan de transferencias. ¿Documentos? No, señor Páez, no son documentos, es una simple hoja, un pasquín. Se hablan de transferencias aparentemente realizadas desde un banco de Hong Kong y otros bancos de Panamá. Aparentemente realizadas. O sea que Andrés Páez no lo sabe. Ahora, estas transacciones, ¿usted ha verificado la autenticidad de la documentación recibida de manera anónima? ¿Es confiable una información anónima? Estoy verificando esta información como todas las informaciones. No sabe, no conoce, no verifica nada. ¿En qué época se habría hecho esas transacciones, según la documentación que usted recibe? ¿En qué año? Estas transacciones son de última data, corresponden, aunque no constan las fechas. No constan las fechas, no hay fechas. Claro, ¿cómo van a constar las fechas si se trata de un pasquín? Corresponden, aunque no constan las fechas, dada la numeración de cada una de ellas, estimamos que corresponden al año, a los 2 últimos años. Si no hay fechas, ¿cómo asegura que son de los 2 últimos años? Lo que falta determinar es si efectivamente estos montos corresponden a transacciones realizadas por estos bancos y si se las hizo en favor de estos beneficiarios. Falta determinar montos, falta determinar bancos, falta determinar nombres, falta determinar beneficiarios. O sea, falta todo. Ahora, pero la denuncia anónima se refiere a depósitos en una cuenta en un paraíso fiscal en la isla Mazor o Maysor, según sea en un sitio donde se habla inglés o francés. Pero en Internet no aparece por ningún lado estas islas, ni tampoco en las varias listas de paraísos fiscales que existen.
¿Ha confirmado que exista un paraíso fiscal con ese nombre? No existe. Esa isla no existe. Páez se la inventó. Efectivamente existe un paraíso fiscal con esa denominación. Ya lo hemos podido ubicar a pesar de que no está entre las listas de los paraísos fiscales más identificados o más populares. De todas maneras existe un sitio con ese nombre. ¿En dónde? Por internet. Internet. Tan básica es su investigación que se basa en lo que aparezca en internet. Aunque ni así, señor Páez, porque esas islas ni siquiera aparecen en internet. Esa isla no existe, ni en el Océano Índico, ni en ninguna parte del mundo. A lo mejor, en otro planeta. Asambleísta Páez. La existencia de las personas que se mencionan como las que han sido beneficiarias de estas transferencias, lo que falta determinar es si efectivamente estos montos corresponden a transacciones realizadas por estos bancos y si se las hizo en favor de estos beneficiarios. Efectivamente existe un paraíso fiscal con esa denominación. No está entre las listas de los paraísos fiscales más identificados o más populares. Lo que ha hecho Andrés Páez, el sepulturero de la izquierda democrática, es lo más deshonesto que puede hacer un político. Dice que no hay denuncia, no hay fechas, dice que no ha confirmado montos, bancos, nombres, y además no hay isla. Es decir, no hay nada. Verse evidenciado en su cantinflesca actuación, dice que no ha hecho nada, porque no puede dar por cierto lo que se afirma en el papel anónimo supuestamente entregado en su oficina. Aviala Televisión, un continente de culturas.